profesor Carlos Silva, jefe de Departamento de Energía y Medio Ambiente. Le vamos a hacer ciertas preguntas sobre paneles solares para nuestra innovación. Primera pregunta, ¿cómo funciona un panel solar? A ver, el panel solar lo que hace es convertir la radiación solar directamente a electricidad. La forma en que funciona es que la radiación solar, al incidir en el panel, hace que los electrones salten de una capa a otra, ¿cierto? Un panel solar son dos capas, que salten de una capa a otra de manera a crear un voltaje, y ese voltaje en definitiva puede utilizarse para la circulación de una corriente y alimentar una carga, por ejemplo en una casa, un refrigerador, una luminaria o cualquier otro artefacto que esté enchufado a esa casa. Perfecto. ¿Qué potencial de esta tecnología en Chile? ¿Y cómo se podría aplicar a corto y a largo plazo? A ver, en términos de potencial de uso a gran escala, eso ya está tremendamente claro. El crecimiento que ha tenido la energía solar a gran escala ha sido tremendo. En los últimos 3-4 años hemos ido de un par de megas a más de 1.300, 1.400 hoy en día instalados, lo que corresponde a más o menos 7-8% de la capacidad instalada en el país completa, digamos, sin duda. Ahora, desde el punto de vista de la generación residencial es más complejo porque es una alternativa cara para un particular instalar paneles solares en su casa. Probablemente hay otros usos donde puede utilizar de mejor manera sus recursos, ¿no? Eso probablemente va a demorar más en un país como Chile, donde no hay subsidios, ¿no? Esto lo hemos visto entrar de manera muy masiva en lugares como Alemania o Estados Unidos, pero en la presencia de subsidios. En Chile sin subsidio probablemente va a ser un proceso mucho más lento. ¿Qué avances se necesitan para poder implementarlo con mayor facilidad? A ver, más bien al final es un tema de costo. Al final, si tú le preguntas a las personas por qué usan o no usan energía solar, tiene mucho que ver con el costo. ¿Cuánto cuesta para ellos realmente? ¿Es más barato que comprar la energía de la red? Entonces lo que necesitamos hacer es investigar más de manera de poder hacer más accesible esta tecnología, ¿cierto? Esencialmente desde el punto de vista del costo, lograr hacer paneles solares a un costo más razonable para el dueño de casa, la dueña de casa, y también ir probablemente removiendo ciertas barreras, como por ejemplo cuando tú ahora instalas un panel solar tienes que llenar un montón de formas con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es hacerlo un poquito más expedito, por un lado, desde el punto de vista regulatorio, y además trabajar en hacer paneles, ¿cierto?, a un costo más razonable, más bajo, que le permita a una persona de clase media instalarlo en su casa. ¿Qué trabas se encuentra que el sistema tenga para la implementación del panel? La primera traba es la traba financiera. Instalar uno de estos sistemas para una casa de 4 o 5 habitantes cuesta entre 1,5 millones y 2,5 millones de pesos. Esa es una tremenda traba. Si uno pregunta, pese a que puede ir generando energía a lo largo de la vida útil de ese panel, no todo el mundo tiene ese nivel de recursos. De hecho, solamente una pequeña porción de los chilenos van a tener ese nivel de recursos para poder instalar ese sistema. O sea, primera traba financiera. Segundo, hay una traba regulatoria. La autoridad pide un nivel de formulario y forma a llenar que es bastante alta. Entonces todavía no es tan simple ir y instalar paneles. Entonces esas son, yo diría, las trabas más relevantes, la parte financiera y la parte regulatoria. ¿Y qué método ocuparía para incentivar la instalación, tanto a nivel privado como a nivel público? Podría ser, por ejemplo, de lo que más hemos hablado aquí en la facultad, tiene que ver, por ejemplo, lo que es hipoteca verde, que te permitieran poner en lugar de que tú tengas que adquirir ese panel con fondos propios, ¿cierto? Con un crédito de consumo, por ejemplo, que es solo hasta 5 años con una tasa bastante alta, o con tu dinero, que típicamente, no sé, aquí quienes tendrían 2,5 millones en la cuenta como para usar en un uso así, es más bien la posibilidad de ponerlo dentro de la hipoteca, pasarlo al crédito hipotecario que uno tiene con el banco. ¿Por qué? Porque eso te da un horizonte de largo plazo y además una tasa mucho más razonable, mucho más baja. Y lo que puede pasar ahí es que yo puedo financiar mis paneles, digamos, al 20 años.
Y eso es tremendamente importante porque el pago adicional que hago por incluir el panel normalmente es menor al ahorro que obtengo mensualmente por tener los paneles. Y eso no me produce estrés en mi flujo de caja. Eso es clave. Tú no quieres estresar a la familia en términos de su flujo de caja. Quieres que esto signifique un ahorro, no tener que pagar más. Independiente que esto se vaya a pagar en algún momento y de ahí sean ganancias, pero tú no quieres que esto signifique 500.000 pesos al mes en circunstancias que solamente van a ahorrar 100.000. Quieres que signifique 80.000 pesos, aunque sea por un plazo mucho más largo, para ese ahorro de 100.000. De manera de que esto termine siendo un ahorro neto para la familia en el corto plazo y no una carga más financiera, que ya sabemos que las familias chilenas tienen suficiente. ¿Estamos?